Vamos a ver. Correcto. Semana 8, me toca la semana 9. Entonces vamos a empezar a ver esto. Bueno, vamos a ver pues, ¿qué manda? Alguien me mandó un mensajito. Buenas tardes, espero que esté muy bien. Le comento que no tengo micro ya que aún estoy en la oficina. ¿Cómo así? Micrófono. Por aquí veo las preguntas. Bueno, está bien. A ver, jóvenes, quisiera saber, antes de iniciar la semana 9, si tienen alguna preguntita, alguna duda con relación a lo que hemos visto la semana 7 y la semana 8. Recordemos que ahorita vamos a empezar a ver un poquito sobre lo que son razones financieras. Desarrollamos la semana pasada la teoría. Entonces, pues, necesito saber si lo que logramos ver la semana pasada existe alguna duda. De ser así, pues plantéenmela ahorita en lo que yo, pues, inicio con la semana 9. Entonces, no sé, ustedes me dirán. Bueno, ahorita que están tímidos todavía, van en camino, por ahí han de estar. Doy inicio a la clase número 9, siempre el curso Análisis e Interpretación de Estados Financieros, clase número 9, y el tema de hoy es Análisis de los Estados Financieros por medio de razones financieras. Alguien me escribió o me levantó la manita por ahí, quiero ver, vamos a ver, ahí escuché las semanas que hemos visto. Depende. Si me preguntan, con todo gusto yo les envío las grabaciones, pero si no me preguntan, no puedo, porque no tendría por qué, dijo aquel uno. Lo que pasa es que quiero que esto sea más participativo, porque le soy bien franco. La última semana previo al primer parcial, habían compañeros que me estaban solicitando todavía las presentaciones y las grabaciones. Lo que quiere decirte que no han estudiado, lo que quiere decir de que a última hora. Por supuesto, eso ya no me debe de interesar a mí hasta cierto punto, porque al final el interés es de cada persona, pero se las voy a estar enviando. Denme chancecito para que no piensen ustedes de que soy mala onda o que soy egoísta, se las voy a enviar. De igual manera, pues, si tienen dudas y preguntas, pues yo, repito, aquí estoy para poder escribir. Entonces, no tenga pena, sí se las voy a enviar hoy. No es que le haya dicho depende si no me preguntan, pero les comento cuál es mi forma de pensar con relación a que a veces a última hora se toman cartas en el asunto para poder someterse a un examen, y eso pues al final es un poquito preocupante en mi caso, porque este curso es sumamente práctico. Ahorita por el tema virtual es que lo llevamos casi más teórico, pero realmente debe ser práctico y no nos da alcance para que les podamos dejar tareas, porque ese es otro tema. La forma en cómo poder ustedes entender el curso, entender los temas, es haciendo tareas, pero tampoco existe una forma de parte de la universidad que me autoricen para poderles dejar tarea y revisarla. Pero vamos a seguir avanzando, eso no nos limita para que podamos seguir avanzando con el contenido del curso. Entonces, les decía, semana 9, vamos a analizar los estados financieros por medio de razones financieras impartidas por su servidor. Bueno, objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca las diferentes herramientas útiles a la entidad para que preste sus servicios para el análisis de los estados financieros, que éstas sirvan para la toma de decisiones acertadas en la optimización de los recursos. Solo quiero que alguien me aclare, ¿terminé la sesión de la semana 8 la semana pasada? ¿Sí o no? Que alguien me responda, ahí, que alguien me diga. Sí, licenciado, terminamos con las preguntas. Perfecto, entonces ahora sí, gracias, Stephanie. Entonces vamos a avanzar.
Entonces dice, ojo, cuando yo les hablé la semana pasada sobre la sección en que se dividían los diferentes grupos de las razones financieras, yo les expliqué más o menos a qué parte del estado financiero eran las que afectaban. En este caso, retomando el tema y para que a ustedes no se les olvide, la sección, en este caso, se las voy a ir presentando conforme aplica para cada estado financiero. Y entonces estamos en el tema de las razones de solvencia. Este grupo de razones de solvencia, de acuerdo a la teoría, dice que se utiliza para medir la capacidad a corto plazo de la compañía para pagar sus obligaciones, los cuales se espera que sean realizadas en un periodo no mayor de un año. Simple y sencillamente, cuando les dicen que se espera que sean realizados para un periodo no mayor de un año, ustedes cuando estén desarrollando un ejercicio, su pensamiento, su solución debe estar direccionada a el balance general. Ojo con esto. Y si ustedes se recuerdan, dentro de la estructura del balance general, nosotros vimos que se dividía en activo y pasivo, sin tomar en cuenta en este caso para análisis el patrimonio o el capital, y lo cual el activo se dividía en corriente y no corriente, o en este caso no corriente y corriente, y el pasivo en no corriente y corriente respectivamente. Entonces, cuando nosotros estemos analizando los estados financieros, ¿cómo es como puede venir el ejercicio para resolver? El de que a ustedes les den por medio de índices, por medio de ciertos párrafos en los cuales ustedes deben de ser capciosos y determinar las cuentas que les están solicitando. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les dan algún tipo de cuentas que los direccione al activo corriente y al pasivo corriente, en el cual se asume, de acuerdo a lo que hemos visto en el curso, que aquí se integra por todas las cuentas que tienen movimiento en un periodo inferior a 12 meses, automáticamente, permítame que alguien va a entrar, automáticamente se sabe de que todas las cuentas que a nosotros nos indiquen que debemos de solventar, las vamos a desarrollar aplicando las fórmulas del grupo de razones de solvencia. ¿Por qué? Porque este grupo de fórmulas va a descubrir las cuentas tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Lo que quiere decir de que ustedes van a poder utilizar o aplicar índice de solvencia, la fórmula de liquidez, la fórmula de solvencia inmediata, la fórmula de activo defensivo e intervalo. Estas fórmulas, cuando ustedes tengan su prontuario, se van a dar cuenta de que únicamente sirve para descubrir ciertas cuentas que corresponden al activo corriente o al pasivo corriente. Entonces, lo que quiero recalcar acá es de que cuando ustedes estén desarrollando el estado financiero y vean que hay cuentas de activo corriente y pasivo corriente, automáticamente su mente se va a direccionar al prontuario de fórmulas y dice, o debe decir, yo debo de utilizar este grupo de fórmulas de razones de solvencia, porque acá es donde está mi respuesta a estas cuentas que me están solicitando del activo corriente y del pasivo corriente. Ese debe de ser su pensamiento inmediato. Ahora bien, la experiencia, la práctica, el análisis los va a llevar a ustedes a determinar cuál de estas 4 fórmulas son las que se deben de aplicar. ¿Y por qué cuál de estas 4 fórmulas? Porque al final cada fórmula tiene ciertas cuentas y esas cuentas automáticamente los va a direccionar a usted e indicar cuál aplicar, porque posiblemente entre esas fórmulas esté una cuenta que ustedes anden buscando. Cuando ya vayamos a desarrollar un ejercicio, se los voy a explicar un poquito más a fondo. Lo que quiero es que tomen en cuenta esto, porque el ejercicio pareciera tan sencillo, pero cuando se empieza a desarrollar, trae un grado de complejidad que necesita mucho análisis. Entonces, por eso es de que yo les digo, por favor, pregunten. Lógicamente, ustedes ahorita que están iniciando este nuevo tema, se les va a complicar un poquito y no tienen ustedes ni idea de qué preguntar. Pero cuando ya estemos realizando el ejercicio, ustedes van a poder entender un poquito más
la teoría a la práctica. Entonces, continúo. Aquí están. Las razones de solvencia, las 4 que acabamos de ver, se dividen en solvencia, la número 1, liquidez, la número 2, solvencia inmediata, la número 3, y activo defensivo, la número 4. Pero permítame que vi que alguien quería entrar. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes, puede ser que en un párrafo les digan la solvencia de la empresa es tanto y les dan un valor. Y resulta de que no tienen el activo corriente, pero sí tienen el pasivo corriente, el total. Entonces, en base al despeje de esta fórmula que aquí entra matemática financiera, en base al despeje de estas dos cuentas, automáticamente podemos encontrar cuál es el valor del activo corriente. Y guiándonos por eso, nosotros podemos ir cuadrando el estado financiero hasta llegar a las cuentas necesarias y correctas para poder determinar el estado financiero, en este caso el balance general. Ese es un ejemplo que yo les estoy dando, pero aquí ustedes pueden ver cuáles son los elementos que integran la razón de solvencia: el valor del activo corriente y el valor del pasivo corriente. Ahora bien, la segunda fórmula es liquidez, denominada prueba del ácido. En este caso, se compone del activo corriente menos inventario, dividido el pasivo corriente. Si ustedes se dan cuenta, los elementos que estamos viendo acá, todos corresponden tanto a cuentas de pasivo y activo corriente. Luego tenemos la solvencia inmediata. La solvencia inmediata se compone del efectivo más los valores negociables dividido el pasivo corriente. Alguien podrá hacer una pregunta: mire, disculpe, ¿estas cuentas son necesarias todas para poder desarrollar una fórmula? No necesariamente. Usted puede tener activo corriente, pero no puede tener inventarios. Entonces, aquí lo único que coloca es el valor del activo corriente, o a la inversa. Puede tener inventarios, pero no puede tener activo corriente. Entonces, dependiendo de qué elemento le den, usted puede aplicar las fórmulas. No se vaya a quedar bloqueado porque resulta que a usted le dieron activo corriente, pero no tiene inventarios, sí tiene pasivo corriente, y resulta de que usted no puede despejar esta fórmula porque le hace falta inventario. No, si no tiene una cuenta, pues al final es 0. Entonces aquí lo que hace es que si aquí tuviera 10 menos 0, le va a dar 10 en este caso, y automáticamente usted continúa con el despeje de su fórmula. Hay que tener cuidado con eso y ojo con lo que les estoy comentando. Bueno, lo mismo sucede con solvencia inmediata. Resulta que estamos buscando el valor de cuánto es caja. Entonces aquí me dice efectivo más valores negociables, pero posiblemente en el enunciado no haya valores negociables. Si no hay valores negociables, no se toma en cuenta. Entonces usted puede utilizar la fórmula, aunque sea que solo tenga efectivo y pasivo corriente. Luego tenemos activo defensivo. El activo defensivo es activo defensivo, que es lo que tenemos para poder solventar nuestras deudas, dividido desembolsos diarios. Entonces, en este caso, nos tendría que dar dentro del enunciado a qué corresponden los valores para poder aplicar esta fórmula. Entonces, aquí tenemos las primeras 4 fórmulas de lo que corresponde a razones de solvencia y sirve para descubrir cuáles son las cuentas del activo corriente y cuáles son las cuentas del pasivo corriente. Más o menos váyanse dando cuenta de que estamos nosotros tratando de darle respuesta a un rompecabezas. A eso es lo que quiero que entiendan. Y dependiendo de la capacidad que tengan ustedes para poder analizar, automáticamente van a determinar ustedes qué fórmulas pueden utilizar. Se recuerdan que parte de la teoría indicaba de que por lo regular ustedes pueden utilizar 2, 3, 4 fórmulas para darle respuesta a una misma cuenta, que eso es permitido. ¿Por qué? Porque depende del análisis de la persona. Lo que sí, también hace la salvedad que el uso de varias fórmulas a veces a uno como que lo estresa, lo complica, lo tupe, y eso lo deja a uno también sin poder pensar. Entonces, en este caso hay que tener cuidado. Utilizar la lógica necesaria, pero no excederse, porque eso puede también topar un poquito el pensamiento de cada persona. Bueno, razones de estabilidad. Vamos a ver quién quiere entrar. Tenemos a 2 personas. Razones de estabilidad son las que miden el grado de protección a los acreedores. Aquí ya estamos viendo
pasivos a largo plazo e inversionistas a largo plazo, con los activos que no son utilizados para la generación de capital del trabajo. Estamos hablando del activo no corriente, es decir, los activos que se utilizan como garantía. ¿Y cuáles son los activos que puede utilizar como garantía una empresa? Los activos fijos. Eso es como, por ejemplo, el día que usted, por alguna razón, no pague su deuda. Resulta de que usted contrajo una deuda, compró un mobiliario, etcétera, por decirles así, y resulta de que usted no paga la deuda. Entonces vienen los señores, estos señores de Electra, y le dicen, mire, fíjese que tiene 3 cuotas atrasadas y si no paga nos tenemos que llevar el equipo. Entonces dicen ustedes, bueno, llévenselo porque no tengo para pagarlo. Entonces eso es lo que da la garantía a su deuda. En este caso, para ver los estados financieros, lo que da la garantía es el activo fijo. Entonces, desde ya, nosotros ahorita vamos a ver qué parte del mapa llamado balance general es el que vamos a descubrir con estas fórmulas de razones de estabilidad. Dentro de ellas se divide en este caso, 6 fórmulas. Una de ellas es el índice de estabilidad, la otra es inversión de activos fijos, la otra es índice de propiedad, la otra es razón de endeudamiento, la otra es razón de solidez y la última es cobertura financiera. Cada una pues tiene las cuentas para poder determinar qué fórmula es la que se está relacionando. Y entonces nosotros nos damos cuenta acá que dentro del balance general, lo que nosotros vamos a descubrir con las razones de solvencia es el activo no corriente y el pasivo no corriente. Si se recuerdan, en el grupo anterior, nosotros utilizamos activo corriente y pasivo corriente. Ahora vamos a utilizar en las razones de estabilidad, vamos a utilizar las cuentas que van a descubrir el activo no corriente y el pasivo no corriente. Entonces, ya sabemos, grupo de razones de solvencia descubren cuentas de activo corriente y pasivo corriente. Y grupo de razones de estabilidad van a descubrir las cuentas de activo y pasivo no corriente. Y dentro de las fórmulas, pues acá las tenemos. Denme un segundito que alguien está tocando el timbre. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que la razón de estabilidad aplica a las cuentas de activo no corrientes, que sería el total del activo fijo dividido el pasivo corriente. Luego tenemos la razón de inversión en activos fijos, que sería el patrimonio. Aquí ya me toca una cuenta del patrimonio. Al final, ¿por qué? Porque estamos viendo las fórmulas de estabilidad. Y recordemos que el patrimonio es parte de la estabilidad de una empresa. Dependiendo de cuánto patrimonio tengan, automáticamente eso le va a dar una estabilidad a la empresa. Entonces, aquí nosotros tomamos el patrimonio y, lógicamente, recuérdense, si en algún momento ustedes necesitan descubrir cuánto es su patrimonio dentro del estado financiero, pueden aplicar esta fórmula que es inversión de activos fijos. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta cierto punto la mayoría de estas fórmulas aplica para descubrir el activo no corriente y el pasivo no corriente. Pero en este caso, ustedes pueden tener una cuenta que se denomina inversión en activos fijos y pueden tener sus activos fijos y necesitan determinar el patrimonio. Entonces, aquí pueden aplicar esta fórmula. Vuelvo y repito, la lógica es importante para poder utilizar las fórmulas que ustedes crean necesarias. Luego tenemos propiedad. La propiedad es como el activo fijo y en este caso sería el patrimonio dividido activos totales. Siguiente fórmula es endeudamiento. Esta se integra por los pasivos totales y los activos totales. ¿Cuáles son los pasivos y activos totales? El total. Aquí dice activo total y pasivo total. Para determinar cuánto está endeudada la empresa. Solidez, activos totales y pasivos totales, a la inversa que la anterior. Activos totales dividido pasivos totales. Y por último, la cobertura financiera, que es la utilidad antes de gastos financieros, ¿sí? Quiere decir que es la utilidad en operación
dividido el gasto financiero. Esto, pues aquí, esta formulita, si ustedes la ven como tal, me puede servir para determinar algún rubro del estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados, por lo que nos dice la integración de estas cuentas. Cobertura financiera, utilidad antes de gastos financieros dividido gastos financieros. Entonces, con esto nosotros tenemos las fórmulas que son 6 de estabilidad, razones de estabilidad, y ya nos dimos cuenta a qué parte más importante del balance general es la que descubre la utilidad de estas fórmulas. Luego nos vamos a las razones de rentabilidad, productividad. Esto me quiere decir, hasta cierto punto, cuentas del estado de pérdidas y ganancias, podemos decir el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, en este caso, la utilidad que puede generar la empresa. Bueno, y entonces, vamos a ver, miren el éxito o fracaso. Desde aquí ya me está diciendo qué parte de un estado financiero estamos analizando. Mide el éxito o fracaso, la pérdida o la ganancia, que tiene la empresa durante un periodo de tiempo, por lo general de un año. Entonces, en este caso, vamos a ver el estado de pérdidas y ganancias. Estas razones son las que nos muestran las utilidades o pérdidas operacionales. Entonces, desde ya, ustedes saben que están utilizando las cuentas del estado de pérdidas y ganancias. Y dentro de las fórmulas que nosotros podemos aplicar utilizar, tenemos margen de utilidad, rendimiento de capital, margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, sistema DuPont, rentabilidad de la inversión y utilidad por acción. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son más o menos dentro del mapa de los estados financieros que aplica la utilización de estas fórmulas. Para ello tenemos nosotros, bueno, la aplicación para determinar la ganancia bruta. Estamos acá en el estado de resultados y estamos en el balance general. Al momento de aplicar esa fórmula, nosotros podemos descubrir la ganancia bruta, en este caso, que es del estado de pérdidas y ganancias, la ganancia del ejercicio, que es del estado de pérdidas y ganancias, y se recuerdan que había una fórmula donde nosotros podíamos aplicar en las razones de estabilidad, que era la ganancia en operación o la ganancia antes de gastos financieros. Y entonces aquí era donde nosotros podíamos descubrir, pero ese es en el segundo grupo de cuentas. Pero como no la tenemos acá, automáticamente yo se las estoy enfocando para que ustedes vean qué es lo que pueden ustedes descubrir aplicando esa última fórmula de razones de estabilidad. Si alguien tiene duda, pues se la voy a regresar y se la voy a comentar. ¿Qué sería? Esta 10, miren, cobertura financiera. Es la utilidad antes de gastos financieros dividido gastos financieros. Entonces, para poder responder a esa fórmula, ¿qué es lo que ustedes están descubriendo? Esto, miren. Esta parte del estado de pérdidas y ganancias, pero como no corresponde al grupo de fórmulas que estamos viendo ahorita, que son las de rentabilidad, automáticamente no está marcada, pero solamente para que les quede claro dónde aplica esa fórmula. Y entonces tenemos, regresando a las razones de rentabilidad, ganancia bruta y ganancia del ejercicio. A la vez, aplica a ciertas cuentas del activo y ciertas cuentas del patrimonio. Entonces, aquí tienen ustedes más o menos un mapa que los orienta a dónde van direccionadas el despeje o la utilización de esas fórmulas. Entonces, nosotros decimos margen de utilidad aplica a la utilidad neta dividido ventas netas. Entonces, aquí ya saben ustedes que tienen elementos para poder despejar en su estado de pérdidas y ganancias. La tasa de rendimiento de la utilidad neta dividido el patrimonio. También ya tienen ustedes a dónde se direcciona. Tienen la utilidad bruta, que sería la utilidad bruta dividido las ventas netas. También tenemos la utilidad neta en ventas. La utilidad neta en ventas dividido las ventas netas. ¿Por qué alguien me dirá? Y miren, ¿por qué aparecen dos cuentas similares? Utilidad neta en ventas y aquí también aparece utilidad neta en ventas. Porque aquí puede ser un factor y aquí puede ser un valor. Ojo con eso. De igual manera, en la fórmula de anterior, utilidad bruta, aquí aparece utilidad bruta. Aquí puede ser un factor y aquí puede ser un valor. Al final, cuando ya estemos desarrollando un ejercicio, vamos a dar cuenta cuál de estas puede aplicar.
Luego tenemos el sistema DuPont, que aplica, por ejemplo, rentabilidad de las ventas por rotación del activo total. Esta rentabilidad de las ventas es una fórmula específica por rotación del activo total, que también la tenemos nosotros más adelante. Luego tenemos rentabilidad de la inversión, que es la utilidad neta dividido los activos totales. Y por último tenemos la utilidad por acción, que es la utilidad neta menos dividendo preferencial dividido el promedio de acciones comunes. Ojo con esto, al igual que las fórmulas anteriores que les explicaba, que si no tienen uno de estos dos elementos, no hay ningún problema. Lo que tienen que tener claro ustedes es de que esta fórmula les puede servir para despejar alguna cuenta importante. Y por último, tenemos las razones de actividad. En este caso, se dice que son razones que nos muestran la actividad con la que la empresa está usando sus activos empleados. Ojo con esto. Nos dice la actividad con que la empresa está usando los activos empleados. En otras palabras, son las que miden la eficiencia de la utilización de los activos que generan capital de trabajo. Entonces, ojo con estas razones. Y me dicen, dentro de ellos hay dos descripciones que tenemos que tener claro. Rotación significa número de veces. Por ejemplo, si usted le dice rote a la derecha, es cuánta vuelta va a dar hacia un lado, por ejemplo. Cuando hablamos nosotros de plazo, acá por favor, quiero que corrijamos, es plazo, no es plan, pero permítame de una vez se los voy a corregir para que no haya ningún problema. No me da la opción. Entonces lo voy a dejar así, pero eso es plazo. Vamos a ver. Entonces aquí donde dice plano, ustedes deben de colocar plazo, que sería número de días igual a tiempo. Entonces en este caso, cuando hablamos de plazo estamos hablando de tiempo, ¿sí? ¿Qué plazo? Sería un tiempo estipulado que estemos analizando. Si nos dicen rotación, el número de veces. Entonces, ojo con las respuestas porque acá podría haber alguna que nos diga, por ejemplo, el inventario de la empresa tiene una rotación de 2. ¿Qué quiere decir esa interpretación? Quiere decir que el inventario lo cambian o tiene movimiento 2 veces al año. Es lo que supuestamente la empresa tiene de ventas. Es cuando su inventario entra a mercadería y la empieza a sacar. Su inventario lo renueva 2 veces al año. Ojo con esa interpretación. Bueno, vamos acá. Solo quiero ver algo. Ahí estamos. Bueno. Y entonces, dentro de ella nosotros tenemos esta cantidad de formulitas. Son alrededor de como 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente. Y tenemos rotación de cuentas por cobrar. Lo que me dice con esta fórmula es cuántas veces las cuentas por cobrar se recuperan al año. Plazo medio de cobro. ¿Cuántas veces yo cobro al año? Rotación de inventario. ¿Cuántas veces el inventario se cambia o se renueva? Plazo medio de venta. ¿A cada cuánto estoy vendiendo? Eso es lo que me dice esa fórmula. Rotación de cuentas por pagar. ¿A cada cuánto estoy pagando mis obligaciones? Plazo medio de pago. ¿A cada cuánto, o mejor dicho, en cuánto tiempo estoy pagando mis obligaciones? Rotación del activo total. ¿Cuántas veces al año se mueve o se cambia el activo total? Rotación de la planta, estamos hablando del activo fijo. Rotación de materias primas. Estas serían las formulitas a utilizar en las razones de actividad. Y acá tenemos las 9 fórmulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 más que serían fórmulas adicionales. Quiero ver la rotación de materias primas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí termina. Quiere decir que dentro de ellas me faltó el plazo medio de consumo de materia prima, rotación de inventarios de productos en proceso y plazo medio de producción. Estas son más enfocadas al costo de producción, pero de igual manera las fórmulas acá las tienen dentro. Todas estas fórmulas que yo les estoy dando es un prontuario para poder desarrollar los ejercicios o el ejercicio que vamos a desarrollar en la clase posteriormente. Entonces, la rotación de cuentas por cobrar es ventas netas dividido promedio de cuentas por cobrar. Plazo medio de cobranza, en este caso, un año de 360 o 365 días dividido la rotación de cuentas por cobrar. Luego tenemos rotación de inventarios, que sería del costo de venta dividido el promedio de inventarios. Plazo medio de venta, año de 360 días o 365 días dividido rotación de inventario. Luego tenemos rotación de cuentas por pagar, compras al crédito dividido el promedio de cuentas por pagar. Luego tenemos la fórmula del plazo medio de pago, que sería 360 o 365 días, dependiendo del año que les den, dividido la rotación de cuentas por pagar. Luego tenemos la rotación del activo total, venta neta, dividido el promedio de activos totales. Luego tenemos rotación de planta y equipo, ventas netas, dividido el promedio del activo fijo o el activo neto. Luego tenemos rotación de materias primas, costo de la materia prima consumida en la operación, dividido el promedio de inventario de materias primas. Luego tenemos el plazo medio de consumo de materia prima, en este caso es 360 o 365, dividido la rotación de materias primas. Luego tenemos la rotación de inventario de producto en proceso y la fórmula es costo de producción dividido el promedio de inventario de producto en proceso. Y por último, la fórmula de plazo medio de producción dividido 360, en este caso 360 o 365, dividido rotación de productos en proceso. Estas son no son 9 fórmulas, son 10, 11, 12 fórmulas las que aplican para el grupo de razones de actividad. Entonces aquí tienen ustedes las fórmulas y estas serían. Entonces aquí ya tienen ustedes los 4 grupos en los cuales ustedes van a aplicar su lógica para poder determinar los estados financieros. Y tenemos razones de solvencia, razones de estabilidad, razones de rentabilidad y razones de actividad. Esos son los 4 grupos. Repito, razones de solvencia, razones de estabilidad, razones de rentabilidad y razones de actividad, con sus fórmulas a ser aplicadas en el desarrollo de algún ejercicio. Y entonces ahora vamos a ver qué significa endeudamiento o apalancamiento. Y entonces tenemos el endeudamiento, dice que mide el grado de financiamiento por parte de terceros en los activos de la compañía. O sea, ¿cuánto es lo que se endeuda la empresa? O sea, el nivel de control de los acreedores en los bienes de la empresa. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes me puedan entender. Por ejemplo, ustedes compran una computadora, ¿sí? Y ustedes piden pagarla a plazos. Entonces, en este caso, ustedes tienen la computadora que teóricamente vale 10,000 quetzales, pero resulta que ustedes tienen ciertas obligaciones de deuda sobre ese activo de un 90%. Lo que quiere decir que el activo está completamente endeudado. O en este caso, veámoslo desde otro punto de vista. Sucede que ustedes pueden tener en inventarios 100,000 quetzales, pero resulta que en proveedores ustedes tienen 200,000 quetzales. Quiere decir que los proveedores prácticamente son totalmente propietarios de los activos que ustedes tienen, porque sus activos valen 100,000 quetzales y ustedes deben 200,000 quetzales. Ellos son totalmente propietarios. Veámoslo un poquito desamoradamente en otro ejemplo. Ustedes tienen en activos 75,000 quetzales
y deben, en este caso, en su cuenta de proveedores, tienen ustedes un saldo por pagar a proveedores por un valor de 70,000 quetzales. Quiere decir que el 95% de sus activos los tienen comprometidos. Si ustedes no tienen plata para pagar, automáticamente los acreedores o proveedores pueden hacer uso de esos activos para poder solventar sus deudas. En este caso, hasta podría llegar a ser parte de la sociedad porque dirían, mire, yo puse esos activos, pero no veo dónde está el dinero, entonces mejor prefiero recibir parte de las ganancias de la empresa como parte de la sociedad. Un ejemplo. Dice que se le conoce con el nombre de apalancamiento financiero, o sea, mide las prestaciones de los activos financiados por deudas. Si el porcentaje es mayor al 60%, la empresa está corriendo un nivel alto de financiamiento, que al final puede ser riesgoso. En este caso, les ponía el ejemplo, por ejemplo, 50,000 quetzales de activos y la empresa tiene una deuda a proveedores de, por ejemplo, 30,000 quetzales. Supera el 50%. Quiere decir de que la empresa está siendo financiada para poder tener esos activos. Entonces, aquí es donde se le denomina el tema de apalancamiento. ¿Por qué? Porque no ha pagado, mas sin embargo, tiene los activos y automáticamente está endeudado. El riesgo de que en este caso se quede totalmente endeudada o los acreedores o proveedores capten esos activos. Y entonces tenemos dentro de estas fórmulas de endeudamiento el pasivo total, que es todo lo que yo tengo o lo que debo, dividido el activo total, que es todo lo que yo tengo. En este caso, su fórmula puede ser un porcentaje, si es superior a un 60%, la empresa está corriendo un riesgo. Otro enfoque de endeudamiento, capital contable dividido pasivo total. Todo lo que tengo de capital dividido mis obligaciones, automáticamente, si es superior a un 60%, automáticamente la empresa corre un riesgo porque su capital ya lo tiene comprometido. Y luego, pues vamos a ver las preguntitas, semana 9 de lo que hemos desarrollado, y dice, mide el grado de financiamiento por parte de terceros en los activos de la compañía, o sea, el nivel de control de los acreedores en los bienes de la empresa. Es decir, siguiente pregunta. Son las razones que analizan la integración del activo y el pasivo corriente. También creo que está claro. Siguiente pregunta. Son el grupo de razones que miden el grado de protección de las deudas de la empresa a largo plazo. Creo que también está clara la respuesta, no se pueden perder. Luego dice, son el grupo de razones que analiza la integración de las cuentas del activo y el pasivo a largo plazo. Otra pregunta similar. Y luego dice, grupo de razones que busca el análisis sobre los resultados de la empresa en un periodo dado. Eso lo vimos y entonces ahí estaríamos con las preguntas de la semana 9. Entonces, creo que ahí terminamos lo que es la presentación de la semana 9. Entonces, ahora nos vamos a la presentación de la semana 10. El objetivo de avanzar con este tema de presentaciones y no alargarnos mucho es de que podamos hacer un poquito de tiempo para poder hacer un caso práctico y poder aterrizar con la parte teórica. Ese es el objetivo que yo estoy manejando en estas clases. No sé si tienen alguna duda en lo que yo puedo sacar la otra presentación. Bueno, tenemos ahí. Creo que ya está en sus pantallas trasladándose. ¿Me confirman? ¿Tienen ya la diapositiva? Sí, ya lo podemos ver. Gracias. Entonces, en este caso, pues, vamos a avanzar con el contenido de la semana 10. Ok. Entonces, el contenido de la semana 10 dice, siempre el curso de análisis e interpretación de estados financieros, código F044, semana 10,
Siempre continuamos con análisis de los estados financieros, estados de resultados y balance general, y continuando con el tema de razones financieras impartidas por sus servidores. Objetivo de la clase, pues que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda diferenciar, en este caso se repite, perdón por el error, puede diferenciar los componentes de los estados financieros, estado de resultados y balance general. Y entonces aquí, quiero ver, tenemos entonces en este caso el estado de resultados. En este caso, del 1 al 31 de diciembre es un ejemplo del 2018 y ustedes pueden ver todos los elementos que aparecen dentro del estado de resultados. Yo les había explicado a ustedes cuál era el esquema general para que ustedes lo puedan tener claro a la hora de desarrollar un ejercicio, en este caso de razones financieras. Lo primero que tienen que tener claro ustedes es el esquema general. ¿Cómo se compone el estado de pérdidas y ganancias? Ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. Luego tenemos gastos de operación, se subdivide en gastos de venta y gastos administrativos. Sabemos que en este subgrupo de cuentas puede venir diferentes cuentas que afecten al departamento de ventas y al departamento de administración, únicamente las que sean objeto de gasto. Luego tenemos el total de gastos de operación, tenemos la ganancia en operación, de dónde viene, de la utilidad bruta, menos los gastos de operación, y eso me da la ganancia en operación. Luego tenemos los gastos y productos financieros. Ya había explicado a qué se refieren, por ejemplo, intereses ganados, intereses gasto. Luego tenemos el resultado, que sería la utilidad antes de impuestos. ¿De dónde viene esto? De la ganancia en operación menos los gastos y productos financieros. Y eso me va a dar utilidad antes de impuestos. Luego vamos a determinar si hay utilidad. Sabemos que se determina el impuesto sobre la renta, se determina la reserva legal y la utilidad neta del ejercicio. Si hay pérdida, automáticamente se quedaría hasta acá el enunciado, la resolución del ejercicio. Bueno, ¿cuál es la definición de ventas y la definición de servicio? En este caso, dice que las ventas son las actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una determinada compra, sinónimo de ingresos para la empresa. Entonces, recordemos que la razón de ser de una empresa es vender. Independientemente de cuál sea el enfoque que la empresa tenga o cómo esté establecido, nosotros sabemos de que la empresa lo que quiere es colocar su producto, recibir una remuneración. Cuando nosotros hablamos de ventas, estamos hablando de algo en especie, algo físico. Pero cuando nosotros hablamos de un servicio, es algo intangible, algo que realmente no se puede ver el producto, pero sí se puede ver el resultado. Entonces, en este caso, ojo con la distinción entre cada una. Las ventas son actividades realizadas para incentivar el potencial de los clientes a realizar una determinada compra, sinónimo de ingresos para la empresa. Ahora bien, la definición de servicio dice que es la acción, conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de los clientes, brindando un producto inmaterial, o sea, intangible y personalizado. Entonces, en este caso, podemos decir de que entre la operación que yo estoy realizando hacia ustedes, estoy prestando un servicio, porque realmente ustedes terminan la clase, pero no ven claramente algo físico, algo que ustedes puedan tocar. Pero al final va a quedar la satisfacción de que aprendieron algo. Es algo intangible, algo que ustedes no pueden ver. Mientras que si ustedes van, por ejemplo, a la panadería y compran 5 quetzales de pan, ustedes van a ver su producto en la mesa y lógicamente ustedes saben que esa fue una venta de algo tangible. ¿Cuál es la definición de costo de ventas y cuál es la definición de gastos administrativos? Para que lo tengamos claro, por eso fue que les presenté al inicio el estado de pérdidas y ganancias y para que tengamos claro cómo se van a ir integrando cada uno de los componentes de los estados financieros. Porque más allá vamos a desarrollar un ejercicio y aquí ya no va a haber, por ejemplo, algo que nos pueda a nosotros decir es esta cuenta, sino que nuestra propia interpretación nos va a llevar a determinar qué cuenta es la que me están solicitando. Porque por eso, cuando se apliquen las fórmulas de razones financieras, si ustedes se dan cuenta, las fórmulas no lleva específicamente una cuenta, sino que es una relación de un grupo de cuentas las que ustedes van a despejar.
y A, ustedes van a tener que direccionar su análisis para poder establecer los valores de los estados financieros. En este caso, la definición del costo de ventas, podemos decirlo prácticamente como está acá en la teoría. Se refiere a la inversión que realiza la empresa para producir en totalidad los productos y servicios prestados en un determinado periodo de tiempo. Bueno, entonces el costo de ventas es lo que uno invierte para poder elaborar algo. Estamos hablando de una venta para poder elaborar algo. Entonces, en este caso, yo quiero realizar o quiero fabricar un lapicero. Entonces, dentro de mi proceso productivo, yo voy a utilizar materia prima, ahora los gastos de producción, que son los que se utilizan para poder contribuir a elaborar el producto, y todo esto unificado va a ir también gastos administrativos porque corresponde a personal que trabaja no directamente en la planta de producción, pero que trabaja para poder operar todo lo que se necesita en la empresa. Automáticamente, sumado todo eso, es una inversión que yo estoy realizando, es una inversión que estamos realizando. A eso se le denomina costo del producto que yo voy a vender. Adicional a eso, ustedes saben que en el tema financiero ya va a ir su margen de ganancia, su impuesto al valor agregado, sus otros impuestos que se generen dentro del territorio nacional, y luego sale el precio de venta. Cuando ustedes ya tienen el precio de venta, saben ustedes de que ese precio ya iba inmerso todo lo que invirtieron más los impuestos que se generan en el país. Eso es cuando hablamos de precio de venta. Pero para determinar bien el costo es lo que yo invierto para poder elaborar un producto. A eso se refiere. Jamás vamos a confundir como que si esto fuera un gasto. ¿Por qué? Porque si yo estoy invirtiendo y voy a vender, voy a recuperar esa inversión. Un gasto es algo que yo no voy a recuperar. En este caso, hace una relación a servicios. Por lo regular, yo no comparto mucho el tema de servicios, cómo poderlo determinar, porque sabemos nosotros que cuando se presta un servicio, difícilmente se puede calcular cuánto de luz estoy gastando para poder transmitir la señal, cuánto de internet para poder impartir la clase, no sé qué otros rubros pueden ir dentro de la prestación de este servicio si lo queremos analizar para que ustedes vean de que difícilmente se puede determinar un costo, porque al final, cuánto de lápiz para los apuntes que estoy realizando, cuánto de la salud que estoy desgastando para poder transmitir la parte de la clase, etcétera. Eso es un poquito difícil. Sin embargo, el costo de ventas va más direccionado a lo que se invierte para un producto tangible. Eso es para que ustedes lo tomen en cuenta y al momento de analizarlo, ojo con eso. En la parte legal, en Guatemala, cuando nosotros como empresa prestamos un servicio, cuando declaramos nuestros impuestos, nosotros hay un apartado que dice costo de ventas. La misma ley no da un dato exacto para poder calcular el costo de un servicio. Mas, sin embargo, lo que dice, de lo que usted vendió, puede considerar como costo de su servicio un 60% de las ventas. Lo que le dice es de que todo lo que sea relacionado a la actividad de la empresa que presta servicio, lo puede colocar como costo de ventas que no sea superior a un 60% de lo que usted facturó en servicios. Eso es lo que le dice la ley a uno entre comillas. Para efectos de este curso, pues yo les digo, únicamente costo de ventas se puede determinar para algún producto tangible. Para un servicio, difícilmente, a menos de que se lleve bien cuantificado todo. Pero es una interpretación más que yo le estoy trasladando porque hay que analizar esa parte. Luego me dice, ¿cuál es la definición de los gastos administrativos? Bueno, los gastos administrativos son los que no se pueden vincular directamente con la actividad económica que se desarrolla en la empresa, dentro de los procesos de fabricación, producción o ventas. Y entonces aquí entra otro rubro, gastos administrativos. Dentro de los gastos administrativos nosotros vamos a clasificar aquellos departamentos que no necesariamente estén vinculados a la operación fabril o a la operación del proceso productivo de la planta. Por ejemplo, si yo les digo, tengo 5 departamentos, tengo preparado, tengo pulido, tengo empacado, administración y ventas.
Automáticamente ustedes me van a decir, mire, los primeros 3 centros me suenan como que es parte de la operación. Preparado, el departamento que prepara toda la materia prima. Empacado, el departamento que empaca toda la producción. Y pulido, el departamento que pule toda la operación. Un ejemplo, me lo estoy ahorita imaginando para que ustedes me puedan entender. Mientras que administración y ventas son 2 departamentos que no influyen directamente en el proceso productivo. Entonces, los rubros que se generen en estos 2 centros se van a cargar al reglón de gastos administrativos. ¿Como cuáles? Sueldos del gerente general, sueldos del contador general, energía eléctrica de las oficinas administrativas, seguridad de las oficinas administrativas. Todos estos rubros son parte de los gastos administrativos que no van dentro del proceso productivo, porque como ya lo vimos anteriormente, a eso se le denominaría los gastos que se generen en la planta de pulido, empacado y mezclado, creo que era el otro departamento. Eso va como parte de su costo de ventas, porque es lo que ustedes están invirtiendo para elaborar el producto que tienen a la venta. Entonces, en este caso, esa es la definición de gastos administrativos. Luego vamos, ¿cuál es la definición de un gasto financiero? Ojo con eso. Los gastos financieros son gastos que provienen de recursos de terceros con los que un autónomo o empresa financian su actividad. De estos recursos que son una deuda, se derivan gastos para el negocio como comisiones o intereses. A ese tipo de gastos se les conocen como gastos financieros. Entonces, cuando nosotros hablamos de un gasto financiero, quiero que se vean ustedes direccionados. Primero, no va a ser algo que tenga que ver con el proceso productivo. No va a ser un gasto administrativo que sirva para poder invertir en la operación del negocio. Entonces, un gasto financiero es aquel reglón que se utiliza para poder movilizar las operaciones de la empresa y que no es una actividad normal. La otra vez les mencionaba yo, por ejemplo, resulta que un cliente les giró un cheque a la cuenta de la empresa y el cheque no tenía fondos. Automáticamente el banco le cobró al cliente una comisión o un rubro y nos cobró o le cobró a la empresa un valor por ese depósito que realizamos de un cheque que no estábamos seguros si tenía fondos. Entonces, esa operación generó un gasto para nuestra empresa. En este caso, pues lógicamente fue un cliente, me quería pagar alguna deuda que tenía y por error pues no tenía toda la plata. Entonces, nos cargaron, por ejemplo, 150 quetzales por cheque rechazado. Esto se vuelve un gasto financiero, porque no es una operación normal de la empresa, no es que la empresa esté girando cheques sin fondos, sino que simple y sencillamente es algo que se sale fuera de la actividad normal de la empresa. Luego me dicen, ¿cuál es la definición de ingreso financiero? Es a la inversa. Yo les ponía el ejemplo, tal vez en su momento, de una cuenta bancaria y que esta cuenta bancaria nosotros la hayamos colocado en cuenta oro, por ejemplo, y que esa cuenta genere intereses por tener nuestro dinero dentro de esa entidad bancaria. Pero realmente ustedes más que nadie saben de que las entidades bancarias, los intereses que les pagan a sus cuentavientes son mínimos, un 3%, un 2%, a lo mucho un 5%. Pero si ustedes van a un banco y le piden un préstamo, el banco les cobra a ustedes un 17%, porque ese es el negocio del banco. Entonces, en este caso, cuando nosotros aperturamos una cuenta y esta cuenta genera ciertos intereses como ingresos a esa cuenta, automáticamente no es que nosotros queramos tener el dinero ahí acumulado para que nos genere esa cantidad mínima de intereses. Lo que sucede es que ese es nuestro capital de trabajo y lo tenemos disponible porque en cualquier momento sacamos el dinero y en cualquier momento pues giramos cheques y nos sirve para cubrir nuestros gastos. En este sentido, automáticamente nosotros pues tenemos esos ingresos que son extraordinarios. ¿Por qué? Porque no es por una venta, ¿sí? No es por una actividad normal de la empresa, sino que es por una cuenta bancaria que por alguna razón generó un tipo de interés. En este caso dice que los ingresos financieros son aquellos rendimientos procedentes de las gestiones en operaciones financieras. De manera que los ingresos financieros constituyen un importe, una renta a favor de una determinada actividad derivada de la inversión de capital financiero. O en este caso podemos decir capital de trabajo.
Bien, definición de impuesto. Si ustedes se dan cuenta, todas las secciones que hemos estado analizando acá son las secciones que van en el estado de resultados. Esto porque, para que ustedes van a tener una idea de dónde van a ir segmentados. ¿Qué es un impuesto? La palabra impuesto viene de algo que nos, ¿cómo se dice? Nos obligaron, ¿sí? Y que al final ponen un artículo para que se vuelva algo legal. Entonces dice que el impuesto es una clase de tributo, es una obligación generalmente pecuniaria en favor del acreedor tributario. ¿Quién es el acreedor tributario? La SAT. Entonces, automáticamente hay un artículo que indica que toda persona guatemalteca que produzca, que genere riqueza dentro del territorio nacional, está obligada a pagarle al Estado una remuneración por generar esas riquezas en el territorio nacional. Estas leyes, pues automáticamente vienen impuestas de otros estados, de otros países, y que en cualquier país del mundo ustedes saben que las personas tienen que pagar un impuesto. Y así es como la plantearon acá y así es como la tenemos nosotros impuesta en Guatemala, donde toda persona que genere riquezas debe pagar un impuesto. Entonces dice que está regido por el derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa. ¿Qué quiere decir? Que si usted le paga al Estado sus impuestos, el Estado no le va a emitir una factura. Eso sirve para poder mantener al Estado y a todas sus dependencias a que funcionen y que puedan gobernar dentro del país. Es algo que se queda entre comillas y se queda muy estrecho de que eso sea seguro. Y dice que directa o determinada por parte de la administración hacendaria, acreedor tributario. Generalmente los impuestos son cargas obligatorias para las personas y para las empresas. Ojo con esto, o sea que no estamos exentos de esto. Por ejemplo, ustedes como trabajadores dependientes, si hay personas independientes acá, pues también se pueden dar cuenta de que al momento de registrarse, de prestar un servicio, deben de pagar un impuesto, dependiendo del régimen al que estén ustedes registrados. De igual manera, las empresas también están registradas y deben de estar afectos a un tipo de impuesto. Los que trabajamos en son de dependencia, que somos asalariados, también nos descuentan, dependiendo de nuestra cantidad de ingresos, un impuesto que se denomina rentas de trabajo, que al final, aunque no demos factura, aunque no tengamos una empresa, pero nos están descontando este impuesto. O sea, no se les olvidó nada de ninguna manera para poder generar este ingreso al fisco. A menos de que usted, pues al final, pues no preste sus servicios y no pida factura y tampoco esté registrado en la SAT. Eso pues lo libera de alguna manera de ese pago de impuestos, que usualmente en la actualidad a toda empresa que usted le preste un servicio, lógicamente le va a pedir una factura. Entonces, como que ya lo obligan a que quede regularizado y registrado. ¿Por qué? Porque dentro de la factura hay un impuesto al valor agregado que va inmerso y que ese impuesto nos genera algún beneficio dependiendo de la posición que estemos, ya sea IVA por pagar o IVA por cobrar. Es al final una obligación que vamos a tener todos, de una u otra manera nos jalan a ese círculo. ¿Cuál es la definición de reserva legal? Ya lo hemos platicado. El concepto de reserva legal puede utilizarse para nombrar a los activos de una institución financiera que debe depositar en el Banco Central como garantía de su pasivo. El monto de dicha reserva varía según cada legislación, pues suele tratarse de un porcentaje aplicado a determinado concepto. Este es el texto general, pero cuando nosotros hablamos de esta reserva legal, que está regulada también en nuestro país, es un 5% sobre las ganancias después del impuesto. Yo no sé si les había a ustedes explicado esa figura. Voy y me regreso hasta donde está el estado de pérdidas y ganancias. Si no se los había explicado, se los explico. Tenemos la utilidad antes de impuesto. Fíjense cómo es de pícara la ley, porque cuando nosotros tenemos esta utilidad, automáticamente la SAT nos cae y nos dice, sobre esta utilidad, usted debe calcular un impuesto sobre la renta. Actualmente para las sociedades es un 25%. Si usted generó 100,000 quetzales de ganancia, al Estado usted le tiene que pagar 25,000. Así de sencillo. Imagínese, usted se queda con 75,000.
Y aún así de esos 75,000 usted debe de descontar una reserva legal. La reserva legal pues es el sinónimo de que ese dinero se va a ir depositado a otra cuenta bancaria temporalmente. Si la empresa llegase a tener algún inconveniente, puede obtener de ese dinero que lleva depositado como reserva para poder cubrir cualquier eventualidad. Es un 5%. Entonces, en este caso de los 75,000, toma un 5%. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué no lo hizo al revés? ¿Por qué no después de la utilidad, antes de impuesto, calcula la reserva y al saldo que quede el ISR o el impuesto sobre la renta? Pero no lo realizan así porque no les convenía. Al final, son ciertas artimañas que se utilizan que nosotros cuando las analizamos, pues nos damos cuenta de que están hechas con hecho pensado. Bueno, ¿cuál es la definición de la ganancia neta? Pues al final, vamos a decir que la ganancia neta es aquella cuenta líquida que quedó quitándole el costo de lo que nosotros vendimos, los gastos administrativos, los gastos de venta, los impuestos, etcétera, etcétera. O sea, es lo que ya me quedó líquido. La ganancia neta, también conocida como el resultado final, el ingreso neto o las ganancias netas, es una medida de la rentabilidad de una empresa después de contabilizar todos los e incluye los gastos operativos que están excluidos del beneficio bruto. En este caso, sencillo, la ganancia neta es todo lo que usted generó después de haber cubierto sus gastos administrativos, sus gastos de venta, su costo de todo lo que invirtió y los impuestos que le pagó al Estado. Ya lo que le quedó a usted es líquido, sin más que descontar. Aunque al final, pues yo creo que les comenté la otra vez de que en el balance general queda reflejada la ganancia que se generó en el ejercicio y luego lo trasladan a una ganancia acumulada. ¿Qué pasa si el día de mañana los socios deciden en junta o en asamblea, deciden, bueno, fíjense que las ganancias acumuladas que necesitamos que nos den nuestra centavito plata, entonces necesitamos que se repartan esas ganancias acumuladas. Perfecto. Al momento de que la empresa distribuye esas ganancias, le va a descontar a cada socio un 10%. Veamos el ejemplo. Que la ganancia haya sido de 75,000 quetzales. Automáticamente, el departamento de contabilidad de esos 75,000 le va a descontar un 10%. Y ese 10% se lo va a pagar al fisco. Es increíble. Después de que usted ya pagó impuestos sobre la renta, automáticamente le va a descontar al momento que le traslade ese capital a sus socios ya físico, le va a descontar un 10%. De esos 75,000, pues le va a descontar 7,500 de impuesto. Entonces es bien complicado porque al final le va a seguir descontando cuando ya distribuya esa ganancia. Bueno, y ahora nos vamos al balance general y vamos a ver qué es el activo, qué es el pasivo, el activo no corriente, el pasivo no corriente, el patrimonio y el total del patrimonio y el total del pasivo. En este caso, pues nos damos cuenta. Definición de activo. Dice que un activo es un bien o derecho que la empresa posee. O sea, activo es todo lo que yo poseo. Les hablaba a ustedes de, por ejemplo, mi computadora, mi mueble. Esos son mis activos. Si yo reviso mi billetera y veo cuánto tengo de efectivo, ese es mi activo. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo. Entonces, un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes. Entonces, aquí tenemos nosotros el activo corriente, es todo lo que tiene movimiento en un periodo menor a 12 meses, más el activo no corriente, que sería, por ejemplo, un activo fijo. Todo lo que nosotros tenemos, vehículos, mobiliario, herramientas, etc. Eso es igual a activos totales, para que ustedes lo vayan entendiendo un poquito mejor y sepan muy bien de qué estamos hablando. Definición de pasivo. El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y las obligaciones con las que una empresa financia su actividad y le sirve para pagar su activo. Nuevamente se lo repito. El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas. Nosotros decimos pasivos son todas las deudas que se tienen y obligaciones con las que una empresa financia su actividad
y le sirve para pagar su activo. El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. En este caso yo les ponía un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, para las fiestas de fin de año? Cuando todos vamos de compras y pagamos con tarjetas de crédito. Mi activo es todo lo que yo compré, pero mi pasivo es todo lo que voy a deber en la tarjeta de crédito y que a veces pasa hasta 5 meses pagando esos saldos que nosotros, o esas deudas que nosotros contraímos en esas fechas. Al final, pues así es como funciona el sistema. Y entonces aquí tenemos, los activos traen dinero, los pasivos te sacan dinero. O sea, al final, esa es la representación. Definición de patrimonio. Patrimonio de una empresa, esto es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos para que una empresa funcione. Está compuesto por lo que se le conoce como masas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. Entonces aquí tenemos nosotros la ecuación patrimonial. Tenemos el activo es igual al pasivo más el patrimonio. La otra forma de poder analizar la ecuación patrimonial es activo menos pasivo es igual a patrimonio. Y ahora hemos visto cómo está. Activos son todos los bienes que puede tener la empresa a corto y a largo plazo y el pasivo son todas las deudas que puede tener la empresa a corto y largo plazo. Y el patrimonio, pues lógicamente, es todo lo que posee la empresa. Son los bienes o derechos y obligaciones que posee la empresa. Entonces vamos a las preguntas. Para finalizar la semana, y dice, grupo de cuentas que genera ingresos de capital a la empresa. Ojo con esa pregunta. Siguiente pregunta. ¿Es la prestación que se realiza y que su resultado es un producto intangible? Ojo con eso. Son los recursos que provienen, o sea, que ingresan y salen, que egresan por gestiones de actividades ajenas al negocio. ¿Dónde están estas cuentas? Se utilizan como garantía de un pasivo. Ya les estoy dando la respuesta. Es el beneficio real que excluye los costos de producción, gastos operativos e impuestos. ¿Cómo se le llama a esa cuenta? Entonces, con esto, pues damos por terminada la clase número 10. Y todavía nos queda tiempecito. Vamos a avanzar. Quiero ver qué horas son. Las 7:27. ¿A qué horas termino con ustedes? Estaba viendo. A las 7:45. Todavía me quedan prácticamente tiempecito. Vamos a ver. Y nos vamos a la semana 11. Con esto de la semana 11, vamos a analizar el caso práctico que vamos a desarrollar la próxima semana. Entonces, a partir de ahorita, ojo con eso, para todos vamos a empezar a realizar y analizar nuestro caso práctico. Ahorita ustedes se van a ver con la realidad del contenido de... Aquí está. Va, fíjense pues. Curso, análisis e interpretación de estados financieros, código FS 044, semana 11, caso práctico, estado, resultados y balance general, y partido por su servidor. Y entonces aquí vamos a empezar a analizar. Objetivo de la clase, relativo, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala tenga la capacidad de presentar estados financieros con la información que se le presenta. Otra vez estamos redundando, son errores ortográficos. Lo importante es que tengamos claro cuál es el objetivo. Que el estudiante tenga la capacidad de presentar estados financieros con la información que le otorguen, en este caso, razones financieras, de lo cual vamos a determinar estados, resultados y balance general. Y entonces vamos a tener un caso práctico de razones financieras. Ya analizamos cuáles son el grupo de razones financieras, ya analizamos por grupo de cuentas las que corresponden a estado, pérdidas y ganancias, por grupo de cuentas las que corresponden a balance general. Ahora vamos a aterrizar con un caso práctico, el cual empieza la lógica. Yo sí les voy a suplicar la próxima semana que por favor hagamos el esfuerzo de estar
yo sé que tenemos atrasos, pero lo mejor es de que estemos, si la clase comienza creo que es a las 6:15, lo más tarde a las 6:20, 6:25, imagínense, yo me estoy poniendo la soga al cuello porque a veces también tengo unos atrasitos, pero que tratemos de estar todos. ¿Por qué? Porque si se van ustedes a atrasar y van a querer entrar a las 7 de la noche, a las 6:45, se van a perder todo el desarrollo o lo esencial para poder entender el ejercicio. Entonces, se los estoy pidiendo, por favor, de que la próxima semana tratemos de estar, pues, casi puntuales, porque desde el inicio vamos a empezar a resolver el ejercicio, es un poquito complicado, y entonces, si entran posterior a que ya se haya iniciado el ejercicio, automáticamente se les va a complicar, y esto, pues, es parte de la tarea que se les está dejando, y es importante que tengan clara el desarrollo y la interpretación. Entonces dice, a continuación, esperen. Es que aquí les estoy dejando el caso práctico de los estados financieros, que es el que vamos a desarrollar. A ver, les pregunto a ustedes que me contesten, desarrollamos nosotros ya un caso práctico de estados financieros en la clase, creo que fue en la unidad del primer parcial que lo desarrollamos, ¿verdad? ¿Alguien que me conteste por ahí? Negativo, licenciado. Vamos a ver. Que no desarrollamos un caso práctico en la primera unidad de balance general y estado de resultados. Ahorita voy a revisar. Es que lo que pasa es que yo hice unos cambios en la presentación. Por eso... Bien, ya me acordé. Y Sí. Ya me acordé. Efectivamente. Bueno, veamos. Entonces, voy a corregir algo. Nos toca la semana 10. Entonces, en este caso, les voy a comentar, yo tenía un enunciado, pero este fue el que desarrollamos al inicio. ¿Por qué? Les voy a decir por qué, así rapidito para que ustedes me puedan entender. No voy a continuar con la semana, creo que era la semana 11 la que me tocaba. La razón es porque en la semana 11 yo tengo un ejercicio que fue el que desarrollé con ustedes en el contenido del primer parcial. ¿Y por qué lo jalé para allá? Porque lo que quería, por comentarios de algunos compañeros que no tenían una idea clara de cómo se hacían los estados financieros, entonces se me hizo un poquito complicado empezar con razones financieras, empezar a analizar las fórmulas y que no tuvieran una idea clara de cómo se establecían los estados financieros de la forma normal o natural, balance general y estado de pérdidas y ganancias. Entonces, basado en esto fue que yo jalé esa presentación y lo que hice fue que desarrollé un caso práctico. No está en una presentación como tal, sino que está en un ejercicio y fue lo que hicimos de aprovechar el espacio que teníamos. Entonces, lo que me toca ahorita es componer la semana 11, la presentación de un caso práctico de razones financieras. Yo ya lo tengo, lo voy a jalar a una presentación y se los estaría dando la próxima semana. Entonces, para no atrasarlos más, solo les voy a comentar. La próxima semana iniciamos con la semana 11 y vamos a ver un caso práctico, pero no como lo tenía yo proyectado acá con ustedes de balance general, sino que va a ser un caso práctico de razones financieras. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar para la próxima semana. Les pido, por favor, nuevamente a todos los compañeros que traten de estar lo más tarde, digamos, a las 6:20. ¿Por qué? Porque, como les repito, el ejercicio o el caso práctico de razones financieras sí es un poquito complicado. Entonces, no me gustaría de que se quedaran, pero al final tampoco sé cómo puedan estar las cosas la próxima semana. Podemos tener algún atraso,
pero lo importante es que participen, porque de esto lo que yo quisiera es de que todos interactuáramos y si tuvieran dudas de dónde salieron algunos datos, que me lo hicieran ver en el momento, que no se quedaran callados, sino que me preguntaran. Entonces es importante que estemos todos conectados y con la plena confianza. A ustedes no los ven del otro lado, a mí sí, ustedes sí me pueden ver directamente, pero si no los ven, pues pregunten, no importa, es que no entendí, no importa. Yo repaso de nuevo el ejercicio, hago las resoluciones, pero lo que sí no estaría bueno es de que alguien que entre tarde y me diga, mira, no entendí desde el inicio, porque yo creo que entonces eso no se vale. Por eso les digo que traten de entrar temprano. Entonces, yo voy a dejar la clase hasta acá. Me voy a ahorrar unos 10 minutillos porque no puedo avanzar por el tema del caso práctico, pero estaría con ustedes la próxima semana a las 6:15 para poder empezar a resolver el caso práctico de razones financieras. Les cedo el espacio, si tienen alguna duda, pues me pueden consultar sin ningún problema, que acá estoy para poderles responder. Licenciado, buenas noches. Mire, en la página ahí está cargado un tema de laboratorio. ¿Cómo se va a desarrollar ese tema? Ya está cargado el laboratorio. Es correcto. ¿Y es esta semana o cuándo tienen ustedes que resolverlo? Está cargado esta semana, en la semana, ¿qué? 8. Sí, L1 dice. Laboratorio 1. Va, ese es un caso práctico que ustedes tienen de estados financieros. Entonces, así es. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es resolverlo, hacer su balance general y su estado de pérdidas y ganancias y tener claro los valores de su resolución, porque en las preguntas les van a indicar cuál es el rubro del activo corriente, por ejemplo, cuál es el rubro de mobiliario y equipo. Entonces, de acuerdo a su resolución, ustedes lo tienen que responder. Ojo con eso. ¿Desde cuándo está ese ejercicio puesto en la plataforma? Ahora que ingresamos a la semana 8, ahí está cargado, en esta semana. Lo que no tenemos claro es las fechas, cuándo se cierra la entrega del laboratorio, si se entrega o no. ¿Algún compañero que haya revisado el lunes, por ejemplo, y que no está? Buenas noches, compañeros. Según lo que revisé, creo que esta semana es para realizar las investigaciones y poder revisar algunos temas. Y ya la otra semana es resolver el ejercicio que viene. O sea que por lo que entiendo, amigo Carlos, es que la otra semana es para poder hacer esos laboratorios y responder. Yo tenía entendido que daban una semana completa para poder resolver los laboratorios y responder. Aquí dice que del 6 al 10 de septiembre está habilitada la letra L para que realicen la investigación y del 13 al 17 es para resolver el examen. Sí, así es. Ok. Ok, entonces quiere decir que esta semana es para que ustedes pues bajen la información y empiecen a resolverlo. Y tienen toda la otra semana para poderlo responder en cualquier tiempo. Correcto, Lick. Perfecto, entonces pilas. Miren mis amigos, yo les voy a dar un consejo. Aquí tengo yo que están conectadas 29 personas, digamos que sean 28 personas, por ejemplo. Traten de hacer un grupo de trabajo y traten de resolverlo esto en grupo. Uno solo les va a costar mucho. Yo les soy bien franco. El ejercicio que se les colocó es un caso práctico de balance general, donde deben ustedes de analizar cada una de las cuentas, armar, como les digo yo, su rompecabezas, el estado de pérdidas y ganancias y su balance general, teniendo clara cada una de las cuentas, clasificarlas. Ese es el caso práctico que tienen ustedes ahí. Entonces, para que se ayuden, hacerlo en grupo. Lo que quiere decir de que todos deben de trabajar. Uno solo les va a costar un poquito, pero al final cada quien toma la decisión de cómo poderlo hacer. A veces estos trabajos ayudan a que pues, todos estén jalando, no cargarle solo a uno. Pero bueno, yo solo es un comentario que les hago por todos los que están acá conectados. Entonces, pues ya saben que ya tienen el laboratorio, yo no sabía eso.
Entonces, ya lo tienen y ánimo a empezarlo a resolver. ¿Alguna otra dudita, mis amigos? No, Lick, estamos bien. Bueno, entonces yo les doy las gracias. Continuamos la otra semana. Sabemos que la semana 11 pues ya va a ser un caso práctico de razones financieras. Entonces yo ya lo tengo elaborado, solo me falta pasar a la presentación y empezamos a trabajar. Entonces yo creería que ahí estamos. Les agradezco mucho. Gracias, feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Cuídense. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, compañeros.